Sociales grado 11. La muerte es el motor de la historia en Colombia. Jaime Garzón. Jaime Garzón fue abogado, pedagogo, humorista y activista, actor, periodista, mediador de paz. Nació el 24 de octubre de 1960, fue asesinado el 13 de agosto de 1999. Ese día es declarado en Colombia Día del Periodista. Es la memoria histórica un elemento fundamental para reparar víctimas y garantizar la construcción de una paz estable y duradera. En este tráiler de la película Pequeñas Voces, donde los protagonistas son niños contando sus propias historias de violencia, y en eso la memoria histórica debe garantizar el esclarecimiento de los hechos victimizantes y sus protagonistas, permitir recuperar la dignidad de las víctimas y determinar responsabilidades individuales o colectivas en los acontecimientos ocurridos. Permitir dar voz a las víctimas históricamente marginalizadas y silenciadas. Todas las fuerzas que tengan un arma siembran terror. Así no quieran sembrarlo en la vida, pero siembran terror. Las fuerzas armadas, ¿no? La guerrilla, las FARC, la autodefensa, hasta el ejército lo siembra. Uno jugaba con ellos, se iba por allá a la quebrada y ellos lo acompañaban a uno. Entonces los marranos empezaron a correr y a correr y se salieron todos los marranos. Llegó un guerrillero y nos dijo por primera vez que no fuéramos. En la primera actividad describa las razones por las cuales la memoria histórica es un elemento fundamental para reparar a las víctimas y garantizar la construcción de la paz estable y duradera. En la justicia transicional, la Ley de Justicia y Paz creada en el 2005 instaura las siguientes instituciones: la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Grupo de Memoria Histórica. ¿Qué tipos de alcances tiene esta ley? La desmovilización de grupos armados y la obligatoriedad de garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación. ¿Cuáles han sido este tipo de críticas? Las condenas tan cortas a paramilitares que cometieron violaciones a los derechos humanos y la lentitud en los procesos judiciales. Tal es el caso de Salvatore Mancuso. Está acusado de 75.000 crímenes y solo pagó una condena de 15 años. Para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que está instaurada desde el 2011, existen instituciones del Sistema de Atención y Reparación Integral de Víctimas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, cuyo alcance principal fue el protagonismo de los derechos de las víctimas y el reconocimiento del Estado de un conflicto armado en el país. Su principal crítica, el presupuesto para lograr la atención total a todas las víctimas. ¿En qué lugares del país existen esos centros de memoria? Que se llama Red Colombiana de Lugares de Memoria. Entonces tenemos lugares de memoria en el región Pacífico, les dicen nodos, en este caso Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó. En el Caribe, Córdoba, Santa Marta, Magdalena, en Antioquia, y asimismo también en Medellín, Bogotá, y en la región suroriente tenemos los llanos orientales, tenemos Caquetá, tenemos el Putumayo, Amazonas. Con base en la consulta en internet, los datos y características de 2 lugares de la Red Colombiana de Lugares de Memoria relacionados con la construcción de la memoria histórica del conflicto armado interno. ¿Cuáles son los beneficios
de la construcción de la memoria histórica. Está la rehabilitación, recuperar física y psicológicamente a las víctimas en un acceso oportuno a material ortopédico. En la satisfacción, establecer la dignidad de las víctimas, solicitud de perdón a las víctimas. Garantías de no repetición, conseguir que la victimización no vuelva a ocurrir, garantizar el desmonte total de los grupos armados, en la restitución recuperar a la víctima, garantizar la devolución de tierras robadas, y en la indemnización solventar los daños causados y la compensación económica a las víctimas. En el cuarto punto, relacione cada concepto con su respectiva definición referente a la construcción de la memoria histórica. Para ello, escribe cada letra donde corresponde, luego escribe un ejemplo de cómo se podría lograr en rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, restitución e indemnización, regresar a las víctimas a la condición previa a los hechos victimizantes, conseguir que la victimización no vuelva a ocurrir, recuperar física y psicológicamente a las víctimas, solventar los daños causados, establecer la dignidad de las víctimas. Estos elementos fueron explicados en las imágenes anteriores. El 27 de abril de 1978 se llevó a cabo en Afganistán la llamada Revolución de Saur, un golpe de estado del Partido Democrático Popular Afgano, de corte comunista, para hacerse con el poder del país. Ese mismo año el nuevo gobierno aprobaría una serie de reformas a la conservadora ley islámica civil y de matrimonio, para así terminar con el feudalismo que imperaba en la sociedad afgana, respondiendo con violencia a todo movimiento que se opusiera al cambio. Como resultado, una gran parte del país se rebelaría, y desde Pakistán, los Estados Unidos y sus aliados comenzarían a enviar apoyo económico y militar a los insurgentes, para derrocar al gobierno comunista. Sin embargo, al año siguiente, después de que el secretario general del partido fuera asesinado, y bajo el temor de que los nuevos gobernantes cambiaran de bando, la Unión Soviética invadiría Afganistán el 24 de diciembre de 1979, para instaurar una presidencia títere en la nación. A partir de entonces se desataría una guerra de 9 años de duración, con las fuerzas del gobierno afgano y la Unión Soviética en un bando, y aproximadamente 250.000 guerrilleros musulmanes, conocidos como mujahidín, en otro. Estos últimos entrenados, armados y financiados principalmente por la CIA de Estados Unidos, así como el Reino Unido, Pakistán y en menor medida China. Finalmente, el 15 de febrero de 1989, los mujahidín ganarían la guerra y expulsarían a los soviéticos del país. Aunque lejos de alcanzar la estabilidad, Afganistán se vería ahora sumido en una prolongada guerra civil entre 5 facciones guerrilleras, peleando todas por hacerse con el poder. Sería así que en 1994, de entre los diversos grupos de mujahidín, surgiría una organización de rebeldes extremistas conocida como el Talibán, que con la promesa de finalmente terminar con décadas de guerra en Afganistán, y habiendo conquistado la ciudad capital de Kabul en 1996, lograría hacerse con el control del 90% del territorio afgano. Así, los talibanes instaurarían en el país un emirato islámico teocrático regido por la Sharia, la ley religiosa musulmana que, de acuerdo a la extrema interpretación del talibán, exige la prohibición de la música y el cine, y suprime además casi totalmente los derechos de las minorías y de las mujeres, restringiendo los atuendos, salidas, actividades y trabajos de estas últimas en todo aspecto. Sin embargo, el reinado del talibán duraría solo hasta noviembre del año 2001, cuando serían derrotados y expulsados de Kabul en poco más de un mes por una coalición militar liderada por los Estados Unidos, comenzando así la guerra de Afganistán. Esta invasión, como posiblemente ya lo sepas, fue llevada a cabo como represalia por los atentados del 11 de septiembre de ese año en el World Trade Center de Nueva York, mismos que habrían sido atribuidos al grupo terrorista Al-Qaeda, quienes utilizaban el territorio de Afganistán como base de operaciones, con permiso y protección del gobierno talibán. Sin embargo, a pesar de su derrota, los extremistas talibanes no proclamarían su rendición, y optarían por huir hacia las regiones montañosas del norte de Afganistán, desde donde, financiados ahora por la industria ilegal de amapola, opio,
diversos minerales de dicho país y aparentemente ayuda de ciertas naciones vecinas, se reagruparían para comenzar una guerra de guerrillas contra la entonces recién instaurada República Islámica de Afganistán. Combatiendo así durante casi 20 largos años contra los talibanes, las fuerzas occidentales lideradas por Estados Unidos se dedicarían simultáneamente a entrenar y equipar al ejército y la policía afganos, preparándolos para mantener el control del país por sus propios medios, una vez habiéndose retirado las fuerzas occidentales. El problema aquí fue que, a pesar de los más de 140.000 soldados de la OTAN que para el 2011 ya operaban en Afganistán, y sin importar que en 2014 se promulgara una nueva constitución del país y se llevaran a cabo elecciones democráticas, los talibanes poco a poco recuperaron su poder gracias a las industrias ilegales y los apoyos foráneos que ya mencionamos, haciéndose así, para finales del 2016, con el control de por lo menos el 20% del país. Por supuesto, la comunidad internacional poco pudo hacer para convencer al talibán de entablar negociaciones con el gobierno afgano, aún a pesar de una breve tregua que en 2018 vería a soldados de aquel país conviviendo en paz e incluso orando con guerrilleros talibanes en diversas ciudades del país. Sin embargo, en palabras de Ashley Jackson, codirectora del Instituto Estadounidense para la Investigación de Grupos Armados Extranjeros, desde el punto de vista extremo de los talibanes, ellos son una fuerza insurgente que lucha contra una invasión internacional ilegal y un gobierno ilegítimo, para desde su perspectiva llevar de regreso a Afganistán a ser un Estado islámico puro. Así pues, no es de extrañarse que para el 2021, en la etapa final de la retirada estadounidense del país y con la huida del gobierno afgano, los talibanes hayan recuperado Afganistán en solo semanas, haciéndose con el control de la capital en agosto de ese mismo año. Ahora, en diversas conferencias de prensa, los líderes talibanes han asegurado que en su nuevo gobierno respetarán los derechos de las mujeres, perdonarán a aquellos ciudadanos afganos que colaboraron con las fuerzas de la OTAN y se asegurarán de que su país no se convierta nuevamente en un refugio para organizaciones terroristas. ¿Cumplirán estas promesas? La historia ciertamente nos indica que es poco probable, y los miles de refugiados afganos que han huido o intentan huir de su nación parecen estar convencidos de lo mismo. Solo nos queda esperar que este nuevo régimen respete la libertad y seguridad de sus ciudadanos, quienes hasta ahora han vivido en un estado permanente de guerra desde hace más de 40 años. Reflexione con el siguiente texto y responda a las preguntas. ¿Cuál crees que ha sido las causas de que, a pesar de tener uno de los conflictos armados más antiguos del mundo, en Colombia prime el olvido sobre la memoria respecto a las características de los actores armados, sus acciones y sus motivaciones? ¿Cuáles crees que han sido las consecuencias en la historia reciente del país de esa falta de memoria sobre el conflicto? Muchas gracias por su atención. A todos les deseo una feliz tarde y recuerden que nos vemos en el encuentro Zoom.